revelan la increíble historia de su extraordinario acto. Mientras él estuvo enfermo, su bondad continuó transformando vidas. Manuel, un médico de 50 años, siempre había sido más que un simple profesional de la salud en su pequeño pueblo. Era la encarnación de la esperanza, de la dedicación sin límites, el hombre cuyo abrazo alivia tanto como sus tratados médicos. Sin embargo, al enfrentarse a una enfermedad que lo ha dejado postrado en una cama de hospital, su mundo empieza a desmoronarse. Un torrente de frágiles recuerdos lo inunda. Cada sonrisa de agradecimiento de sus pacientes, cada vida que ha salvado. Pero, ¿quién lo sanará a él? La angustia lo consume. En sus momentos de lucidez, la vulnerabilidad de su propia existencia lo abrumaba. Un médico que siempre ha sido el pilar de su familia ahora depende de manos ajenas. En la cama, con la respiración entrecortada, siente que su identidad se desvanece, como si el lugar que ocupaba en el corazón de sus seres queridos y su comunidad fuera reemplazado por otro. La lucha interna es feroz. Teresa, su esposa, lo mira con esa mezcla de amor y dolor. Ella intenta recordarle que su salud también importa, que necesita luchar por su propia vida, pero Manuel no puede dejar de pensar en los pacientes que requieren su atención. En el joven Carlos, quien ha tomado la decisión de ocupar su puesto, un papel que ha jugado durante años. Carlos, ese niño al que Manuel trató durante años, ahora es un cirujano en ascenso. La llamada de su juventud resuena en la mente de Manuel. ¿Está dispuesto a reemplazarme?, se pregunta. La ira y la gratitud se entrelazan en su pecho, y no sabe si sentir orgullo por el camino de Carlos o temor por su propia obsolescencia. La idea de que otro tome su lugar lo hiere profundamente. Su mente acelera al ritmo de su angustia. El eco de sus propios fracasos resuena. ¿He sido suficiente?, se cuestiona con cada latido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches son insoportables. Manuel se despierta con el sudor perlado en su frente. El dolor punzante en su pecho perfora cada esperanza que intenta construir. La angustia se convierte en un monstruo a su lado. Se siente atrapado en un mar de incertidumbre, sin saber si su legado se disuelve con él. Los murmullos de la comunidad fuera de su ventana no ayudan. Sienten su ausencia, ya no hay médico en el pueblo, y Carlos, a través de sus acciones, intenta llenar un vacío inimaginable. La presión se aumenta para Manuel, quien se debate entre rendirse o luchar por su propia recuperación. Mientras se enfrenta a este torbellino emocional, el dilema persiste. La lucha interna se intensifica. Qué difícil es aceptar que quizás ya no sea el Salvador. Su corazón late con furia en las noches solitarias, cuando el eco de sus pasos en la consulta regresa para atormentarlo. Con el peso de su enfermedad y la carga del futuro incierto, Manuel se encuentra en un cruce de caminos, histórica, profesional y emocionalmente. ¿Cómo seguirá su vida si su identidad se desploma ante sus ojos y su propia salud se convierte en un obstáculo para el amor que siempre ha dado? La sombra de su legado se cierne cada vez más. La luz tenue de la mañana entra por la ventana, y Manuel se siente atrapado en un limbo entre la vida y la resignación. El sonido regular de los monitores se convierte en un recordatorio constante de su fragilidad. Un día más en el hospital. Un día más sintiendo cómo su imagen, ese médico fuerte y respetado, se desdibuja. El eco de los elogios que solía recibir reverbera en su mente, pero ahora son solo sombras de un pasado que está cada vez más lejos. Con cada amanecer,
Manuel se enfrenta a la realidad. Su enfermedad no solo ha limitado su cuerpo, sino que también ha amordazado su espíritu. Se aferra a la idea de que su retiro es un despojo, no solo de su carrera, sino de quién es realmente. En la penumbra de su mente, empieza a cuestionar su valor y su impacto genuino en el mundo. ¿Acaso su sola existencia ha sido suficiente para equipar a Carlos o a otros profesionales que lo seguirán? La idea lo atormenta, y el insomnio de las noches se convierte en un constante estado de penuria emocional. La visita de Teresa trae consigo un rayo de esperanza, pero también una carga de realismo. Le habla del potencial de Carlos y de la forma en que los pacientes de Manuel están recibiendo atención, y aunque su corazón se hincha de orgullo, también se siente como un viejo juguete que ya no se usa. Le explica que la vida sigue adelante, pero el sentido del futuro se le escapa entre los dedos como un vaso de agua. Decidido a desafiar su destino, Manuel comienza a escribir. Su pluma se desliza con delicadeza por el papel, llenando las páginas con historias de sus pacientes, consejos que ha aprendido a lo largo de los años, momentos de brillo y dolor. ¿Podría este testimonio ser una vía para que su conocimiento trascendiera su enfermedad? La escritura se convierte en su aliada, un modo de reafirmar su existencia, una manera de perpetuar su legado sin importar lo que le depare su estado. En cada palabra se siente revivir un poco, sanando emocionalmente a medida que se convierte en narrador de su propia historia. Pero la batalla interna persiste, cada vez más intensa. Las visiones de su futuro, ahora lejanas e inciertas, lo arrastran a un abismo de ansiedad. Siente que debe prepararse para la llegada de una nueva fase en su vida, pues el mundo no se detiene por su situación. Esa confrontación le lleva a pensar en su legado de una manera radicalmente diferente. Si ya no puede ser el médico activo, podría ser el mentor, el narrador, el que inspire a otros a hacer del cuidado una verdadera vocación. A medida que los días se transforman en semanas, una idea comienza a formarse en su mente. ¿Y si su voz se volviera un faro para otros médicos en ciernes? Manuel toma un respiro profundo, consciente de que esta decisión lo podría liberar de parte del peso que lo ha acosado. Comienza a planear un encuentro virtual con Carlos y otros jóvenes médicos. El momento de la verdad había llegado. Tenía que enfrentar la realidad de su nuevo rol en la vida, y en ese proceso, podría descubrir una parte de sí que había estado sumergida en la autopiedad. Pero mientras lo planea, la incertidumbre arde en su pecho. ¿Buscaría sus palabras para sanar a otros, o sería otra forma de confrontar su propia fragilidad? Las hojas escritas se amontonan al lado de su cama. Cada página es un intento de definir su lugar en un mundo que avanza sin él. La conclusión estaba cerca, pero el desenlace de su historia era aún incierto. ¿Aceptaría su nueva voz como un médico que se convierte en guía, o seguiría luchando con la sombra del hombre que solía ser? La lluvia suave comienza a caer, y mientras mira hacia la ventana, la tormenta dentro de él espera su propio final. Con cada día que pasaba, Manuel se adentraba más en su proceso de transformación. El acto de escribir no era solo un refugio, sino un medio de reafirmación. Su mano, tan acostumbrada a operar con precisión en el quirófano, ahora trazaba ideas en el papel, buscando esa misma destreza en el arte de contar historias. La calidez de los recuerdos de sus pacientes, sus luchas y victorias, se convirtieron en el terreno fértil donde sembrar su nueva conciencia. Sin embargo, el eco de su antiguo yo lo acechaba en cada momento de calma. Sobre todo, las noches eran particularmente difíciles. La soledad se transformaba en un torrente de pensamientos que lo llevaban de regreso a la incertidumbre. Se preguntaba si estaba creando un legado digno, o si su esfuerzo sería reemplazado por la niebla de la memoria. Pero había una chispa en su interior que se negaba a extinguirse. Cada nuevo relato le daba fuerza. Cada reflexión, claridad. Planear el encuentro virtual con los jóvenes médicos se volvió un anhelo.
Manuel dedicó las horas a estructurar un contenido que no fuera solo un mero discurso técnico. Quería inspirar, brindar una chispa de pasión. Se sumergió en la búsqueda de anécdotas que mostraran no solo la ciencia detrás de la medicina, sino la humanidad que reside en ella. Pequeños episodios que podían leccionar sobre el valor del cuidado, la empatía y el amor hacia los pacientes. Sin quererlo, se convirtió en su propio mentor, estableciendo las bases de un futuro en el que podría renacer. Manuel se sintió revitalizado. Pensaba en Carlos, en su dedicación y energía. Tenía la convicción de que, si lograba transmitir una pequeña porción de su propio fervor a estos jóvenes, podría darle sentido a su experiencia. La idea de ser un guía en lugar de un mero espectador en su propia vida, lo llenó de propósito. En cada historia que narraba, en cada consejo que plasmaba, sentía que poco a poco se iba acercando a la imagen de aquel médico que había sido, y aún podría ser. Días después, durante el encuentro, Manuel se preparó. La pantalla de su computadora se iluminó con las caras curiosas de sus estudiantes. La ansiedad apretaba su pecho, pero era un nervio positivo, una oportunidad de renacer. A medida que hablaba, notó que su voz, una vez quebrada por la inseguridad, adquirió fuerza. Describió con vividez cómo al enfrentarse a un paciente, el diagnóstico no solo era un conjunto de síntomas, sino una historia llena de dignidad y valor. Las palabras fluyeron, y con cada frase, Manuel se sentía más como el padre del cuidado que había deseado ser. A medida que compartía su historia, un cambio palpable ocurrió en sus oyentes. Las miradas se llenaron de interés genuino, y las sonrisas comenzaron a despuntar en sus rostros. Un soplo de vida comenzó a entrar en la habitación de Manuel. Sin embargo, también se evidenció un dilema en su mente. Mientras se sentía más conectado con estos jóvenes, se preguntaba si su nueva pasión sería suficiente. ¿Podría sostener el peso de esta responsabilidad? ¿O estaba corriendo el riesgo de aún más dolor al invertir en un futuro que podría desvanecerse? Mientras finalizaba el encuentro, los aplausos resonaron a través de la pantalla. La experiencia fue catártica. La risa y la valiosa conversación culminaron en una sensación de comunidad inesperada. Pero, justo cuando todo parecía brillar nuevamente, una inquietud penetrante surgió. Había llegado el momento en que Manuel necesitaba decidir cuánto estaba dispuesto a arriesgar y qué lecciones debía aceptar, tanto para sí mismo como para aquellos que lo rodeaban. Mientras observaba el cierre de sesión de sus alumnos, un nuevo pensamiento lo asaltó. Tal vez la forma más valiente de seguir adelante no sería como mentor, sino como un aprendiz. Y esa revelación lo llevó a cuestionar, por primera vez en mucho tiempo, ¿quién era el verdadero maestro en su vida ahora? Manuel se despertó esa mañana con un peso agobiante en el pecho. La incertidumbre respecto a su próximo paso lo mantenía atrapado en una espiral de dudas. Había experimentado un destello de propósito la noche anterior, pero rápidamente se tornaba en ansiedad. La idea de ser un aprendiz en lugar de un mentor sonaba noble, pero también resultaba aterradora. ¿Acaso estaba listo para dejar de ser la figura autoritaria que había sido durante tantos años en el quirófano? Decidió que lo mejor sería escribir sobre lo que sentía. Se sentó frente a su escritorio, y como las veces anteriores, dejó que las palabras fluyeran. Sin embargo, hoy su pluma se movía con una resistencia casi palpable. Las dudas sobre su valor como orador y mentor comenzaban a convertirse en interrogantes sobre su propia identidad. ¿Realmente poseía algo que valiera la pena enseñar? Mientras reflexionaba sobre su situación, recordó a Juan, un joven paciente que había tratado durante su carrera. Juan había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Su valentía y aceptación habían dejado una huella profunda en la forma en que Manuel percibía la vida y la muerte. Sin embargo, no podía evitar pensar en cómo su historia se había sentido como un fracaso para él. Le había fallado al no haber podido ofrecerle el resultado que todos deseaban.
La historia de Juan se volvió no solo un relato más en su experiencia profesional, sino el catalizador de un cambio interno. Decidió que ahí, en esas memorias, encontraría su propósito. Quizás al contar el impacto que Juan había tenido en su vida, y en la de otros, podría comenzar a reconciliar su pasado como médico con su papel actual como narrador. Así, escribió sobre las conversaciones que habían compartido, lo que las enseñanzas de Juan le habían revelado sobre la vulnerabilidad, la compasión y la honra hacia el ser humano en condiciones extremas. A medida que escribía, una sensación de claridad comenzó a aflorar. Quizás su papel como mentor no solo se trataba de guiar a otros, sino también de aprender de sus vivencias. Para ser un maestro, no necesitaba tener todas las respuestas. Podía ser un testigo de las historias de los demás. La idea de ser un aprendiz inscritó en su mente un hilo de esperanza. Tendría la oportunidad de ver su carrera desde otra perspectiva, enriqueciéndose con cada interacción. Pasaron los días, y Manuel se sintió cada vez más cómodo compartiendo historias, no solo las suyas, sino también las de otros. Se conectó con colegas, enfermeras y expacientes, buscando relatos que pudieran iluminar aún más el camino hacia adelante. Comenzó a categorizar sus notas, enfocándose en temas universales como la resiliencia, la incertidumbre y el amor en la medicina. Un día, mientras hablaba con una colega sobre sus hallazgos, ella le lanzó una pregunta desconcertante. Manuel, ¿qué harías si tu rollo como mentor se convirtiera en un libro? Las palabras retumbaron en su cabeza. La idea de dejar un legado escrito le emocionaba, pero también le aterraba. El reto de convertir su experiencia en un texto significativo y que beneficiara a otros parecía monumental, pero la chispa de un nuevo propósito lo impulsó hacia adelante. Esta era la oportunidad de no solo compartir su trayectoria, sino de desarrollar un entendimiento más profundo de sí mismo y de su profesión. Mientras sus pensamientos danzaban en torno al proyecto, se dio cuenta de que el desarrollo personal que tanto anhelaba podría materializarse a través de las páginas que escribiría. Había una necesidad de fusionar su antiguo yo con lo que había descubierto a través de estos nuevos aprendizajes. Con el esbozo del libro en su mente, una inquietud distinta brotó: la posibilidad de abrirse a críticas externas y a su propio juicio interno. La voz que solía proclamar autoridad ahora resonaba como un eco distante. ¿Estás listo para ser vulnerable, Manuel? Con un suspiro profundo, dejó que la pluma volviera a moverse. La historia que estaba por contarse no solo era su propia lucha, sino también una exploración de cómo la humanidad puede entrelazarse en cada relato de la medicina. Podría narrar las victorias, pero también las derrotas y, en todo ello, encontrar su verdad. Estaba en la antesala de un nuevo viaje. Sin embargo, la pregunta persistía, reverberando en su mente. ¿Podría el arte de contar historias transformarse en el acto de sanación que tanto ansiaba ver en sus pacientes? Con ese dilema aún por resolver, Manuel se sumergió en sus notas, ansioso por descubrir a dónde lo llevarían sus palabras. La determinación de Manuel lucía nítida al encontrarse rodeado de sus notas. Las palabras que antes le parecían un obstáculo, ahora eran la puerta a nuevas revelaciones. Esa noche, decidió dedicar un tiempo específico cada día para escribir, con la intención de dar forma a su libro. La idea de compartir esas historias con otros lo llenaba de una energía renovada. Pero a medida que se adentraba en este proyecto, la ansiedad volvía a asomarse como un espectro. Imaginó el momento en que sus lectores sostendrían su libro, ansiosos por descubrir qué lecciones había extraído de sus vivencias y de las de aquellos que lo habían impactado. Sin embargo, su mente no podía evitar cuestionar la validez de sus experiencias. ¿Realmente tenían significado? ¿Serían sus relatos suficientes para conectar con otros y dejar una huella en sus vidas? Apoyó su cabeza en las manos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La vulnerabilidad interpretada como fortaleza comenzaba a ser un tema recurrente en su proceso de escritura.
¿Qué me detiene?, se preguntó. La respuesta era más clara de lo que creía. El miedo al juicio. Miedo a que su verdad personal no resonara con quienes alguna vez habían mirado a Manuel como la figura inquebrantable del quirófano. Días después, en una reunión de su antiguo equipo, un colega mencionó cómo el cambio en la dinámica de poder podía traer consigo una nueva forma de liderazgo. Cuando dejas de lado la necesidad de controlar, la autenticidad puede florecer, dijo. Esas palabras se grabaron en la mente de Manuel, como un eco que se reitera en cada acción y decisión. Decidió que cada historia que recopilara sería un ejercicio de autenticidad, sin máscaras, sin titubeos. Ahí estaba la clave, no buscar la aprobación, sino la conexión. Así, su pluma danzaba con nuevos aires, y los relatos de vida, dolor y superación empezaron a cobrar vida en las páginas. Una anécdota lo sorprendió particularmente. Un boletín sobre un paciente que había compartido su pasión por la jardinería, a pesar de estar postrado en una cama de hospital. Las flores hablan, decía. Esa frase resonó con fuerza, y Manuel sintió la necesidad de explorar las emociones que emergen del sufrimiento y la esperanza. Esa sería la esencia del libro, un crisol de historias que muestran la fragilidad del ser humano y su capacidad para brillar en los momentos más oscuros. Mientras su escritura avanzaba, el reconocimiento de sus propias limitaciones comenzaba a gestar un nuevo sentido de propósito. La idea de ser un mentor tomó un nuevo significado. En este viaje, su papel se transformaba con cada relato. Manuel no solo deseaba ser un faro para otros, sino también una voz que reconocía su propia vulnerabilidad, un aprendiz en constante evolución. Una noche, mientras revisaba las notas, un mensaje de una antigua paciente llegó a su mente. Ella le había agradecido por su forma de humanizar la medicina. Fue un recordatorio de que la conexión que él buscaba también existía, aunque a veces se ocultara bajo la superficie. Hacia el final de la semana, una nueva idea comenzó a germinar en su mente. No solo quería contar historias de otros, sino también su propia travesía a través de su proceso de escritura. Pero el vislumbrar este nuevo camino lo llevó a un dilema. ¿Estoy listo para mostrarme tal como soy?, se preguntó. Esa pregunta le mantenía inquieto. La voz interna que antes dificultaba su progreso, ahora se transformaba en el faro que lo guiaba hacia el autodescubrimiento. La fragilidad de su viaje prometía ser tan relevante como los relatos que deseaba compartir. Mientras se sumergía nuevamente en su escritura, un pensamiento lo interrumpió con fuerza. ¿Acaso podría encontrar su verdadera esencia escribiendo sobre su propia transformación? Con este cuestionamiento, el corazón de Manuel comenzó a latir con fuerza, entusiasmado por lo que el siguiente paso podría deparar. Todo empezó a girar en torno a un nuevo giro, una pregunta brotando en su mente. ¿Cómo manejaría el temor más profundo que había tratado de evitar? Los días avanzaban, y Manuel se dejó llevar por el flujo de su nueva rutina. Cada mañana se despertaba con la intención de desterrar las dudas que lo acosaban y, en su lugar, cultivar una semilla de claridad. La escritura se transformó en un ritual sagrado, un tiempo donde sus pensamientos podían encontrar su cauce y su voz resonar con autenticidad. Poco a poco, esa certeza comenzaba a reemplazar la ansiedad, pero el dilema de revelarse aún pesaba en su mente como un ancla. Las páginas del cuaderno, llenas de letras que parecían danzar al compás de su corazón, narraban desde momentos frágiles hasta triunfos personales. En uno de esos instantes, mientras exploraba un capítulo sobre la vulnerabilidad, se dio cuenta de que al abrirse al mundo, también se exponía a la crítica. No obstante, una chispa de libertades emergió de esa misma pasión. La historia de su vida, contada desde su perspectiva, podía convertirse en un espejo en el que otros pudieran verse reflejados. La idea lo llevó a tomar acción. Comenzó a identificar sus temores, a desmenuzar sus insatisfacciones y a enfrentar las sombras que había mantenido ocultas. Se sentó frente a su computadora
y con cada palabra se liberaba un poco más. Su mente era un campo de batalla, donde la autocrítica luchaba con la evolución de su ser. ¿Qué pasaría si mi vida se convirtiera en una guía para otros?, se preguntaba. Esa pregunta se tornó en una luz en su proceso. Con cada conexión que logró establecer entre su vida y las experiencias de sus pacientes, el propósito de su escritura se iba redefiniendo. Ya no solo se trataba de compartir relatos ajenos, era también un canal de exploración personal. Cada historia que incluía se transformaba en una lección de vida, una forma de analizar lo que había sido y lo que podía ser. Fue entonces cuando decidió incluir un capítulo específico sobre su propia enfermedad. El recuerdo de aquellos días oscuros lo inundó con emociones contradictorias: el miedo, la soledad, la lucha por encontrar sentido a una vida interrumpida. Pero también emergía una epifanía. En esa experiencia había aprendido la enormidad de la bondad humana. Quizás mi vulnerabilidad puede sanar a otros, pensó. Su mente proseguía al ritmo de la escritura, añadiendo pasajes sobre actos de bondad que había presenciado en el hospital. La enfermera que se detenía un minuto más para prestar atención a un paciente agobiado, o el médico que, con cada consulta, trataba no solo el cuerpo, sino también el alma. Esos momentos eran pequeños destellos de esperanza que contrastaban con la dureza de la vida, y Manuel se sintió impulsado a recordarlos en su obra. Sin embargo, en esa mezcla de alegría y tristeza, la pregunta seguía resonando en su interior. ¿Y si al final estos relatos no tienen el impacto que espero? La inseguridad se hizo presente, desafiándolo a repensar su enfoque. Pero, ¿era eso realmente un impedimento? Atrapado entre el deseo de conectar y el miedo al fracaso, se halló en un punto crucial de su viaje. Esta batalla interna lo confrontó con una revelación inesperada. Quizás el objetivo no era agradar a todos, sino explorar su verdad entre las páginas. Al final, el acto de escribir no se trataba de lograr reconocimiento, sino de superar el juicio interno que tanto le había frenado hasta ese momento. Pero justo cuando alcanzaba este punto de claridad, recibió una noticia que cambió el rumbo de su proceso. Un viejo amigo, una figura clave en su pasado, regresaba para visitarlo. ¿Cómo responder ante esta reaparición? La incomodidad de ver a alguien que conocía tan bien, pero que también lo había visto en sus momentos más vulnerables, lo llenó de expectación. ¿Qué revelaciones y confrontaciones traerá consigo?, se preguntó, mientras la intriga y el temor se entrelazaban en su mente. Esta intersección emocional prometía más que un simple reencuentro. Sería un nuevo capítulo en su viaje de autodescubrimiento. Manuel se encontraba en un mar de incertidumbre ante la inminente visita de su viejo amigo, Álvaro. Recordaba la última vez que se habían visto. Un momento repleto de desánimo y lágrimas, en el que su enfermedad había sido un tema del que preferían no hablar. Álvaro no solo había sido un confidente, también un testigo presencial de su transformación y sufrimiento. Ahora, esa misma figura volvía a su vida, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y ansiedad. Mientras esperaba en su sala, el clima del exterior se reflejaba en su estado mental. Las nubes grises anunciaban una tormenta inminente. Y al igual que el tiempo, sus emociones comenzaban a acumularse. Manuel se replanteaba qué significaba realmente esta reaparición. Por un lado, podría ser una oportunidad de reconectar, de compartir su evolución, y quizás permitir que el pasado se convirtiera en algo manejable. Pero, por otro lado, también podía desencadenar las viejas heridas y recuerdos que había intentado dejar atrás. El timbre sonó, sacándolo de sus pensamientos. Con cada paso hacia la puerta, su corazón palpitaba con más fuerza. ¿Sería esta una oportunidad para la redención o un reencuentro doloroso? Al abrir, se encontró con Álvaro, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y alegría. No obstante, lo que podría haber sido un cálido abrazo, se sintió como una prueba de fuego.
Ambos hombres eran conscientes de la carga emocional que traía este reencuentro. ¿Cómo has estado, hermano?, preguntó Álvaro, su voz fuerte pero suave. Manuel sonrió con sinceridad, a pesar del nerviosismo que lo envolvía. He estado escribiendo mucho, tratando de encontrar mi voz, pero más allá de las palabras, la conversación se convertía en un ejercicio de honestidad cruda. Poco a poco, mientras se preparaban un café en la cocina, Manuel empezó a abrirse. Nuevas reflexiones sobre su vida, sobre su enfermedad, y sus miedos comenzaron a fluir de sus labios. Álvaro escuchaba atentamente, asintiendo, compartiendo en ocasiones sus propias dudas. «Recuerdo cómo luchabas por encontrar tu propósito», dijo Álvaro, la sinceridad marcando su mirada. «Pero me alegra ver que has estado explorando tu historia. Tu vida puede inspirar a muchos». Aquella afirmación hizo que Manuel vacilara. La admiración de su amigo generó un conflicto interno. Realmente tenía algo valioso que ofrecer. Dudas sobre su impacto regresaron con fuerza. ¿Y si al escribir sobre su historia solo se enfocaba en lo doloroso y no en lo edificante? La presión de la autoevaluación llenó la habitación, mientras las nubes continuaban arremolinándose en el cielo. Para Manuel, este diálogo no solo era un síntoma de su lucha personal, sino también un momento crucial de análisis. Se daban cuenta de que, al abrirse, se estaba despojando de una parte de su carga. En ese instante, reveló íntimamente cómo había aprendido de aquellos momentos difíciles, de cómo los actos de bondad se volvieron su ancla y su faro. Al fin, en medio de una conversación profunda, encontró el valor para expresar sus miedos más críticos. A veces temo que mis relatos no tengan ningún valor, que solo estén llenos de tristeza. Álvaro lo miró fijamente, y la calma en su voz resonó en el aire. La tristeza también es parte de la historia. No subestimes el poder de lo vulnerable. A veces, la conexión más genuina proviene de los lugares más oscuros. Esa afirmación desató en Manuel un torrente de nuevas ideas y emociones. Había un camino que aún no había explorado, transformar su dolor en una herramienta de conexión. Pero entonces, una carrera mental lo interrumpió. Mientras reflexionaba sobre esas palabras, su mente se llenó de una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer la vulnerabilidad, decidiera abrazarla por completo? Fue en ese momento que escucharon un fuerte trueno, indicativo de la tormenta que se desataba afuera. Tanto el clima como sus vidas parecían estar en el mismo torbellino. Vino a su mente una nueva motivación. Debía ser genuino, no solo en su escritura, sino en esta conversación con Álvaro. De repente, comprendió que tanto él como su amigo estaban listos para enfrentar los ángulos más oscuros de su historia. Mientras la conversación continuaba, algo más profundo empezaba a surgir en su interior. ¿Sería posible que esta conexión antigua pudiera impulsarlo hacia un nuevo descubrimiento personal? La tensión era palpable, y cada palabra parecía conducirle a un desenlace inevitable. Y en ese instante, con el primer rayo de luz que iluminó su sala, Manuel supo que el camino que tomaría después de esta noche cambiaría el curso de su narrativa por completo. La pregunta lanzadora quedó flotando en el aire tras una sincera reflexión. ¿Cuánto de mi pasado estoy dispuesto a liberar para poder ver mi futuro brillar? Con esta inquietud, la historia de Manuel no solo se estaba escribiendo, sino que tomaba forma activa, dejándole ansioso por descubrir hasta dónde lo llevaría. Manuel sintió que el ambiente a su alrededor se intensificaba. La luz que ahora iluminaba la sala era un recordatorio de que, a pesar de la tormenta externa, había un nuevo día en su horizonte. Las palabras de Álvaro resonaban en su mente, iniciando un proceso de reflexión que desataba un caudal de emociones. ¿Cómo podría utilizar su historia para ayudar a otros? La oportunidad de transformar su narrativa en una fuente de inspiración lo llenaba de una energía inesperada. ¿Y si escribo sobre la lucha misma?, preguntó Manuel, buscando la validación de su amigo.
no solo sobre mi enfermedad, sino sobre lo que ello significó para mí, mis miedos, mi vulnerabilidad. Tal vez eso pueda resonar con alguien más. Álvaro sonrió, y la calidez de su expresión le dio a Manuel un sentido de propósito renovado. Justo eso, la belleza de la vida radica en la imperfección, en cómo enfrentamos las tormentas. Tu voz puede ser un faro para muchos que están perdidos en la oscuridad. ¿Por qué no compartes el dolor y la bondad que encontraste hacia el final de todo? Las palabras resonaron en Manuel como un eco poderoso. La idea de que su historia no era solo un relato de sufrimiento, sino también de crecimiento y resistencia, comenzaba a tomar forma. Estaba claro que, para sanar, tenía que explorar cada esquina de su experiencia, sin temor a lo que pudiera encontrar. Su mente bullía con imágenes de relatos no contados, de momentos perdidos que eran, en sí mismos, lecciones valiosas. Con una mente más clara, visualizó un plan. Crear un espacio de escritura no solo lo ayudaría a sanar, sino que también ofrecería un refugio a otros que, como él, se sintieran desbordados por sus propias tormentas. Necesito darme el permiso de ser vulnerable, pensó, mientras la idea de un blog empezaba a tomar forma en su mente. Un lugar donde pudiera desahogar pensamientos y sentimientos, sin filtro, como terapia no solo para él, sino también para quienes sintiesen la necesidad de conectar con alguien que comprendiera su dolor. A medida que la noche avanzaba, Manuel se dio cuenta de que el camino hacia adelante pasaba por un acto de valentía. Había dejado que el miedo dictara su historia durante demasiado tiempo. Ahora, era el momento de abrazar su verdad y permitir que la vulnerabilidad se convirtiera en su armadura, delatar sus cicatrices en lugar de ocultarlas. «Voy a hacerlo», exclamó, casi más para sí mismo que para Álvaro. La decisión lo llenó de adrenalina. Sería el autor de su propia narrativa, y explorar su viaje lo llevaría a nuevas alturas. Su voz podría ser el aliento que otros necesitaran para seguir adelante. Justo en ese instante, un rayo desgarró el cielo, seguido de un estruendo que resonó en sus corazones. La tormenta parecía símbolo del cambio inminente, una transición que podría ser tanto aterradora como liberadora. El desafío de abrirse al mundo lo enfrentaba a todos sus temores, pero también despertaba una chispa de esperanza en su interior. Los ecos de la conversación con Álvaro seguían en su cabeza. «La tristeza es parte de la historia», había dicho su amigo. Ahora sabía que debía abrazar no solo el dolor, sino también los momentos de luz que habían surgido de esa oscuridad. Al hacerlo, la sensación de alivio y poder creció en su pecho. Pero antes de poder celebrar su nueva resolución, un pensamiento inquietante pasó por su mente. ¿Seré capaz de lidiar con la reacción de los demás? ¿Qué pasa si la historia que cuento se convierte en un juicio de mi esencia? Esa pregunta lo mantuvo alerta, sus ansias equilibradas por el miedo a la desaprobación. Con el corazón acelerado y la determinación en aumento, Manuel miró a Álvaro, deseoso de compartir su descubrimiento. Sin embargo, antes de que pudiera articular sus pensamientos, el amigo lo sorprendió al sugerir: «Podríamos hacerlo juntos. ¿Te imaginas? Yo puedo ayudarte. ¿Cuánto más puede cambiar esto si compartimos nuestras historias de lucha?» Las posibilidades lo llenaron de asombro. Aquí, en medio de la tormenta, en el corazón de su vulnerabilidad, se abría una nueva puerta. Las líneas de su conexión, ya profundas, se reforzaron con la promesa de un viaje compartido hacia la sanación y la creación. Y con esa idea, Manuel sintió que todo lo que había enfrentado hasta ahora tenía un propósito más significativo. Mientras la tormenta rugía afuera, un nuevo rayo de esperanza cruzó la mente de Manuel. Pero todavía había incertidumbres que enfrentar y decisiones que tomar. Descubrir su voz sería solo el primer paso. Estaría listo para compartir no solo su propia historia, sino también abrir su corazón al mundo exterior y aceptar lo que eso significaría. ¿Hasta dónde lo llevará este viaje hacia la autenticidad personal? La mañana siguiente,
Manuel se despertó con la mente agitada. Las palabras de Álvaro aún resonaban en su interior, pero el miedo a lo desconocido comenzaba a asomarse entre sus pensamientos. Se sentó en la cama y respiró hondo, intentando centrar su energía. Este era el inicio de un viaje que sabía podría ser tanto liberador como doloroso, y no podía permitirse titubear. La idea de escribir un blog lo impulsaba, un espacio donde no solo podría confrontar su pasado, sino también explorar su identidad recién descubierta. Sin embargo, la necesidad de profundizar aún más en su historia le entró en el cuerpo como una corriente eléctrica. Hacía tiempo que había dejado de ser solo un paciente. Había llegado a ser un sobreviviente. Esa transformación personal era la historia que necesitaba contar. Después de un desayuno ligero, encendió su computadora y comenzó a escribir lo que sentía. Cada palabra fue un paso hacia la verdad. Relató sus recuerdos oscuros, su viaje de incertidumbre, y comenzó a vislumbrar el impacto que podría tener al compartir su vulnerabilidad. Mientras el cursor parpadeaba en la pantalla, una pregunta surgió en su mente. ¿Qué conocen realmente las personas sobre la enfermedad? ¿Sabían cómo me sentí al perder el control de mi propia vida? Manuel comprendió que su historia no sería solo un relato sobre su sufrimiento, sería un testimonio sobre la resiliencia. Así que, tras un momento de reflexión, creó un título cautivador para su primera entrada en el blog, De la sombra a la luz, mi batalla personal. Publicar eso lo llenó de ansiedad y su corazón latía con fuerza, como si estuviera al borde de un salto al vacío. A medida que escribía, sus pensamientos comenzaron a fluir con más claridad. Se dio cuenta de que había momentos de su experiencia que habían quedado atrapados en el silencio. Momentos de alegría escondidos entre la desesperación. Pequeñas victorias que lo habían guiado a donde estaba ahora. Por primera vez, se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era signo de debilidad, sino de fuerza. Era liberador reconocer que no solo quería ayudar a otros, sino que también necesitaba ser honesto consigo mismo. Sin embargo, el dilema de compartir su historia lo asaltó de nuevo. Se preguntó si sería lo suficientemente fuerte para recibir la respuesta del mundo. ¿Reaccionarán con empatía o con juicio? El temor del rechazo lo anestesiaba, pero la palabra silencio resonaba en su mente, recordándole que el verdadero miedo radica en no expresarse. Así que, con cada entrada que escribía, fundaba una estructura más firme para su voz. No solo hablaba de la enfermedad, sino también de la esperanza. Y en ese esfuerzo se encontró reconectando con una parte de sí mismo que había creído perdida. Redefinía su narrativa. En un momento de intuición súbita, decidió agregar una sección en su blog dedicada a otros, un espacio de colaboración donde las personas pudieran compartir sus historias también. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero su experiencia podía ser la chispa que encendiera el fuego en los demás. Deseaba que aquellos que se sintieran perdidos pudieran encontrar consuelo y fortaleza en su jornada. Al final de ese día, al mirar la pantalla de su computadora, sintió un renovado sentido del propósito. Había comenzado a construir algo significativo, un refugio para el desamparo. Luis, su hermano, había sentido esa transición, y le envió un mensaje de texto. Estoy orgulloso de ti. No te pares, sigue adelante. Su corazón se hinchó de gratitud. Sin embargo, mientras su determinación crecía, una sombra ominosa seguía pululando en su mente. La inseguridad de abrir su mundo al escrutinio ajeno estaba al acecho. Esa noche, en sus sueños, el temor a las reacciones adversas se dibujaba con claridad. Sería inevitable enfrentar su autenticidad y el desafío que eso conllevaba. Manuel se despertó de golpe, sudoroso y con el pecho agitado. ¿Qué pasaría si se atrevieran a invadir el espacio sagrado que había creado? La pregunta lo atormentaba, pero debía encontrar la fuerza para enfrentarla. La lucha apenas comenzaba. Así, con el alma dividida entre la esperanza y el temor, se sentó frente a la computadora nuevamente,
dispuesto a armarse de valor para hacer su próxima publicación, estaba ante un instante decisivo. El temor podía ser un freno o un combustible. ¿Cómo decidiría usarlo en este camino hacia su verdad? Su historia aún estaba por escribirse. Manuel despertó una mañana con un renovado sentido de propósito. Tras semanas de lucha interna, finalmente había decidido que su voz, su historia, merecía ser escuchada. La noche anterior, había puesto en marcha su blog, De la sombra a la luz, mi batalla personal, tocando sin reservas los temas de su enfermedad, sus miedos y la vulnerabilidad que había aprendido a aceptar. Ese acto, aunque aterrador, también fue liberador. Las palabras que fluyeron en aquella primera entrada fueron un reflejo de su viaje personal y profesional. No solo se trataba de sus desafíos y sufrimientos, sino también de la esperanza y la bondad que había encontrado incluso en los momentos más oscuros. Era tiempo de compartir con el mundo no solo los fracasos, sino también las pequeñas victorias que había cosechado a lo largo del camino. Los días siguientes estuvieron marcados por una increíble transformación. A medida que publicaba más entradas, la respuesta a su blog superó todas las expectativas. Recibió comentarios de personas que relataban sus propias experiencias, mostrando que su vulnerabilidad resonaba con aquellos que estaban enfrentando sus propias batallas. Este flujo de interacciones se convirtió en un verdadero bálsamo para su alma. Sentía que su experiencia no solo lo sanaba a él, sino que también ofrecía consuelo y conexión a otros. Un día, mientras revisaba los mensajes, uno de ellos llamó particularmente su atención. Gracias, Manuel, por compartir tu historia. Me he sentido sola durante tanto tiempo y ahora sé que no lo estoy. Ese simple pero poderoso mensaje encapsulaba todo lo que había buscado al abrirse al mundo. Se dio cuenta de que su legado no residía solamente en sus logros como médico, sino en el impacto que sus palabras estaban teniendo en la vida de otros. Este reconocimiento externo le permitió reinventar su identidad. Ya no era solo el médico que había dedicado su vida al cuidado de otros. Ahora se veía a sí mismo como un narrador, un puente entre su experiencia y la de los demás. Su papel de mentor, que antes le generaba tanto temor, se convirtió gradualmente en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Definió su futuro de una manera que nunca imaginó posible. Decidido a llevar su aprendizaje a un público más amplio, Manuel comenzó a planear un libro que recopilaría las historias de su vida, de sus pacientes y la humanidad que encontraba en cada uno de ellos. Este proyecto se convirtió en un catalizador para su crecimiento personal. No solo escribiría sobre la enfermedad y el dolor, sino que reflejaría cómo esos aspectos coexistían con la belleza de la vida y la bondad de los seres humanos. Mientras empezaba a redactar el libro, sentía un fluir continuo de confianza y creatividad. Había pasado de ser el médico que enfrentaba sus mayores miedos en soledad a un hombre que abrazaba su verdad y conectaba con otros. Este viaje de transformación se reflejaba en sus escritos, donde cada página parecía estar impregnada de una sabiduría renovada. Finalmente, el día del lanzamiento de su libro llegó. En un evento en la comunidad, rodeado de amigos, familiares y algunos de sus pacientes más cercanos, presentó De la sombra a la luz. Al compartir su historia, sintió la energía de cada persona en la sala, resonando con cada palabra que pronunciaba. Recibió aplausos sinceros y emociones compartidas, transformando el escenario en un espacio de sanación colectiva. En ese momento, Manuel comprendió que su camino había cambiado de forma indeleble. No solo había encontrado su voz, sino que había transformado el sufrimiento en un faro de esperanza para otros. La conexión con su comunidad se había estrechado, y su legado como médico se había reparado y ampliado al incluir su nueva identidad como escritor y mentor. De pie en el escenario, con la mirada llena de gratitud y satisfacción, se sintió completo. Había enfrentado sus demonios, aceptado su vulnerabilidad y, en el proceso,
Había descubierto la fuerza que reside en compartir su verdad. Manuel ya no era solo el hombre que una vez se aferró a su antigua identidad. Había conquistado una nueva versión de sí mismo, capaz de sanar mediante las palabras y de inspirar a otros a abrazar sus propias historias. La vida de Manuel había tomado un giro extraordinario. Su pasión por la medicina ahora se complementaba con su amor por la escritura y el impacto que tenía en la vida de otros. Con cada día que pasaba, sentía que no solo contribuía al mundo médico, sino que también cultivaba un legado que tocaría vidas más allá de su propia existencia, un verdadero testimonio de resiliencia humana. Ahora, al mirar hacia el futuro, Manuel estaba listo para enfrentar el mundo con una confianza sólida. Había probado que los miedos no definen la capacidad de uno para crecer, y que, a pesar de los reveses, siempre hay un camino hacia la luz. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo impulse este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudarnos a llevar historias de superación a más personas.